Bienvenidos de nuevo, amantes de Pie Grande. Gracias por acompañarme en otro encuentro escalofriante. Espero que todos estén bien y se sientan genial. La historia de hoy la compartió un hombre llamado Robert, que vive a las afueras de Eugene, Oregón. Así que, siéntense, relájense y comencemos. Robert escribió que ha estado trabajando como reparador de senderos forestales para el estado durante casi 2 décadas. La mayoría de los días son tranquilos, solo yo, algunas cercas rotas y algún que otro mapache que se escapa con mi sándwich. Pero una mañana a principios de septiembre de 2003, me encontré con una mujer en lo profundo del bosque del río Mackenzie que me dijo algo que en ese momento pensé que era producto del estrés o la soledad. Resulta que estaba equivocado. Estaba sentada en un tocón con una pequeña fogata encendida, calentando una lata de frijoles. Se veía ruda. Vaqueros manchados de barro, cabello largo y castaño anudado con ramitas. Sus ojos, sin embargo, estaban claros, no perdidos, solo cargados con algo que aún no había dicho. Le ofrecí una botella de agua y le pregunté si estaba bien. Asintió lentamente y dijo, «No estoy perdida, señor. Vivo aquí». Al principio no quiso darme su nombre, pero con el paso de las semanas, poco a poco se abrió a mí. Se llamaba Jenny y llevaba más de 1 año viviendo sola en el bosque. Pero, como pronto supe, no estaba del todo sola. Dijo que había salido al bosque para escapar de una relación violenta. Acampaba en lugares tranquilos, se mudaba cada pocas semanas y se mantenía alejada de la gente. Pero después de unos 6 meses, notó que la observaban. No un hombre, sino algo diferente. Al principio, pensé que era un oso, me dijo, pero se movía a 2 patas, siempre a distancia. Nunca me amenazó. Era como si tuviera curiosidad. Jenny decía que la observaba desde detrás de los árboles. Cuando caminaba junto al río, a veces la seguía, siempre lo suficientemente lejos como para estar fuera de su alcance. Nunca lo oyó hacer ningún ruido, pero notó que empezó a dejar sus cosas. Un manojo de musgo seco una mañana, un pez tendido suavemente sobre una piedra cerca de su tienda, y una vez un montón de suaves plumas atadas con hierba alta, dijo. Empecé a sentirme segura, como si me protegiera. Pensé que solo estaba inventando historias hasta que vi al príncipe con mis propios ojos. Enorme, de 5 dedos, hundido en el barro, no lejos de su campamento. Fuera lo que fuese, no era una broma. No lo dijo en voz alta. No al principio, pero pude verlo en su rostro. Ese extraño afecto que sentía. Se estaba enamorando de algo que se suponía que no debía existir. Un día de finales de octubre, caminé para ver cómo estaba, y no estaba allí. Su campamento había desaparecido. Ninguna nota, ninguna señal de lucha, simplemente desaparecido. No la volví a ver durante 6 semanas. Entonces, un día a mediados de diciembre, la encontré esperándome en el viejo puente que cruzaba el arroyo. Su abrigo le quedaba grande, la barriga hinchada. Me miró fijamente a los ojos y dijo, «Robert, estoy embarazada». No supe qué decir. Le pregunté de quién era. Ella dijo en voz baja, «De él». La miré fijamente un buen rato, no por incredulidad, sino por miedo a ella, a ese bebé, a la vida que le depararía. Jenny contó que había ocurrido una fría noche de principios de noviembre. También había empezado a dejar regalos. Botones, piñas apiladas con cuidado, una vieja armónica que ya no funcionaba. Y una noche él se acercó, lo suficiente como para que ella viera su rostro a la luz de la luna. Sus ojos no eran salvajes, eran humanos. Dijo que se sentaron juntos junto al fuego. Él no habló, solo observó las llamas. Y algo en ella se desbordó. Lloró y él extendió la mano. No bruscamente, no como una bestia, sino suave, como quien intenta consolar a un pájaro herido. No sé cómo explicarlo, me dijo. No fue que perdí la cabeza. Fue como si finalmente la hubiera encontrado. Le pregunté si tenía miedo. Aterrorizada, dijo. Pero no de él, de lo que pensaría la gente, de lo que pasaría si nos encontraban. Esa fue la última vez que vi a Jenny durante casi 1 año. No supe nada de Jenny durante casi 1 año entero después de que me dijera que estaba embarazada. Visitaba ese viejo puente de vez en cuando, le dejaba una bolsa de provisiones por si acaso, pero nunca regresó por ellas. Luego, a finales de octubre de 2004, recibí una nota escondida debajo de una roca cerca de la señal del sendero donde solíamos encontrarnos. Estaba escrita a lápiz,
temblorosa pero clara. Robert, tuve al bebé. Estamos a salvo. Por favor, no me busques, pero quiero contarte lo que pasó. La carta era larga, más de 6 páginas. He guardado cada palabra. Jenny escribió que en las últimas semanas de su embarazo, la habían llevado a lo más profundo del bosque, a un lugar al que no podía llegar por sí sola. Fue el pie grande macho, el que había llegado a conocer, quien la guió a través de crestas estrechas, matorrales espesos y barrancos empinados. Dijo que viajaban principalmente de noche, siempre en silencio, siempre con él, caminando justo delante. Finalmente, llegaron a lo que ella describió como una especie de cuenca oculta, espesa de helechos y rodeada de piedra. Allí fue donde los vio por primera vez. Había otros, 5, tal vez 6, todos altos, todos cubiertos de cabello castaño oscuro, pero cada uno con diferentes complexiones, diferentes posturas. Algunos caminaban erguidos y rectos como hombres. Uno era más pequeño, encorvado y lento. Otro se mantenía a gran distancia de ella y nunca dejaba de observar. Jenny dijo que temblaba de miedo y agotamiento. Pero su compañero, el que se había vuelto cercano, permaneció a su lado. Gruñó por lo bajo y los demás retrocedieron. Esa noche, durmió sobre un lecho de musgo seco y suaves agujas de pino. Él se quedó cerca, siempre observando. Durante las siguientes semanas, aprendió más sobre sus costumbres, no a través de palabras, sino de gestos y patrones. Compartían comida, principalmente bayas, raíces y, a veces, pescado crudo. Una de las hembras, mayor y más pequeña, le traía cosas envueltas en corteza, hongos ahumados, hojas remojadas en agua, incluso fruta seca. Jenny creía que esta era una especie de cuidadora, tal vez una figura materna. Pero no todos la recibieron bien. Uno de los machos más grandes, corpulento y de hombros anchos, parecía especialmente perturbado por su presencia. Jenny dijo que daba vueltas a menudo, mantenía la distancia y emitía gruñidos bajos cada vez que ella se movía. Su compañero, sin embargo, lo mantenía alejado, siempre interponiéndose entre ella y los demás. Cuando llegó el parto, fue rápido y doloroso. No había médicos, ni medicinas, ni mantas cálidas, solo la tierra fría y los suaves sonidos del bosque por la noche. Pero no estaba sola. La hembra mayor la acompañó durante todo el proceso. También lo hizo su compañero Pie Grande. Dijo que se arrodilló a su lado, tranquilo, observando, inseguro. Pero cuando llegó la bebé, algo en él cambió. En el momento en que la vio, una niñita diminuta, de piel suave, con una fina capa de pelo oscuro y dedos largos, emitió un sonido que Jenny nunca había oído antes, un zumbido sordo y ascendente que resonó entre los árboles. Dijo que entonces llegaron los demás, incluso los que habían mantenido las distancias. Se reunieron lenta y silenciosamente y formaron un círculo flexible alrededor de ella y la bebé. La hembra mayor se inclinó, tocó la manita de la bebé con un dedo, asintió una vez y retrocedió un paso. Jenny creyó que esta era su forma de aceptarla. No del todo, no con cariño, pero sí lo suficiente. Se quedó allí durante semanas después del nacimiento. El grupo de Pie Grande se movió con cuidado, siempre protegiéndola a ella y a la bebé. La niña se fortaleció rápidamente, más rápido de lo que esperaba. Para el tercer mes, la bebé podía agarrarse la corteza de los árboles, gatear sobre las rocas y emitir sonidos que no eran exactamente palabras, pero parecían tener un propósito. Jenny la llamó Lie. Dijo que los ojos de la bebé no se parecían a nada que hubiera visto. De un negro intenso, pero suaves, como los de su padre. Pero vivir en ambos mundos no era fácil. Jenny sentía la creciente tensión entre quién era y dónde pertenecía. Empezó a notar pequeños detalles, como que el hombre mayor seguía vigilándola, que los demás nunca se acercaban demasiado y que incluso su compañero parecía dividido entre su mundo y la vida que habían creado. Aún así, se quedaba. Le traía hojas frescas para que descansara, recogía comida y cargaba al bebé cuando el grupo se movía. Jenny decía que podía sentir su amor, no en palabras, sino en cada gesto silencioso. Escribió en la carta coloreada: no sabe hablar, pero sabe amar. Y eso es más de lo que yo había sentido antes. Pero sabía que no podían quedarse así para siempre. El grupo estaba inquieto. Empezaron a viajar con más frecuencia, adentrándose en lo desconocido, lejos de cualquier sendero o señal. Jenny se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión,
volver al mundo que una vez conoció o permanecer oculta con la familia que ahora tenía. Jenny se quedó con ellos durante el año siguiente. La vida no era fácil. Cada día traía algo nuevo, algo difícil, pero también algo que se sentía especial, sagrado. Incluso el grupo de Pie Grande se movía lentamente por el bosque. Nunca permanecían en un mismo lugar demasiado tiempo. Jenny decía que era como si pudieran presentir el peligro antes de que se acercara. Una noche se instalaron cerca de un arroyo, y sin previo aviso, todo el grupo se levantó y se puso en marcha. Horas después, oyó camiones y perros en el mismo sendero. Cazadores quizá algo peor. Pero el grupo siempre supo que siempre iban por delante. La pequeña Lie creció rápido. Para su primer cumpleaños, ya podía caminar, agarrarse a ramas bajas e incluso trepar a árboles pequeños. No hablaba como la mayoría de los bebés, pero emitía sonidos, agudos, suaves y rítmicos. Su madre decía que no era habla humana, pero tampoco era solo ruido de animales. Era algo más. Su padre, Jenny, aún no tenía un nombre para él. Simplemente lo llamaba así, o su padre siempre estaba cerca. Jenny notó cómo le enseñaba a Lie en voz baja. Le enseñó a esconderse tras los helechos, a caminar sin romper ramas, a escuchar, a sentir el bosque. Jenny, en cambio, le enseñó a su hija a sonreír, a reír, a tomarse de la mano. Incluso cantaba nanas, canciones suaves y dulces que su madre le cantaba de niña. Me dijo en una de sus últimas cartas, la estamos criando en dos mundos. No sé qué clase de persona será, pero sé que la quieren. Ese amor se notaba en cada instante. Su padre Pie Grande cargaba a Lie sobre sus hombros durante horas sin cansarse. Recogía bayas y las alimentaba con delicadeza, una a una. A veces, Jenny lo pillaba observando a Lie dormir. Silencioso, quieto, como si nada más existiera en el mundo. Pero criar a Lie también implicaba decisiones difíciles. El grupo no entendía algunas de las costumbres humanas a las que Jenny aún se aferraba. No le veían sentido a la ropa, los juguetes ni las mantas. Cuando Jenny intentó usar un peine viejo en el espeso y creciente cabello de Leia, una de las hembras mayores lo tomó y lo arrojó al arroyo. La brecha cultural era enorme. Jenny escribió, no les importa, aman, pero no saben lo que yo sé, y yo no sé lo que saben ellas. Aprendemos la una de la otra, pero es lento. A veces es doloroso. Había noches en las que Jenny lloraba, no de miedo, sino por estar atrapada entre dos vidas. Un pie en el pasado, un pie en la naturaleza. Empezó a extrañar cosas, el sonido de la música, el olor a pan recién hecho, la voz de su hermana, una almohada suave, un baño caliente. Pero cada vez que abrazaba a Lie, cada vez que su pareja le tocaba la mano o le apartaba el cabello de la cara, encontraba fuerzas para quedarse. Aún así, se preocupaba. ¿Qué futuro le depararía a Lie? ¿Podría hablar, ir a la escuela? ¿Sería perseguida, odiada, incomprendida? Una noche, su pareja le trajo algo extraño, algo que nunca había hecho. Era un objeto pequeño, un vaso de plástico infantil. Viejo, rayado, sucio, pero claramente del mundo humano. Se lo entregó sin decir palabra. Jenny lo interpretó como una señal. Creyó que le estaba diciendo, sé que tu mundo también importa. Empezaron a hacer pequeños arreglos. Jenny le hizo un vestido a Lie con piel de animal, algo entre ropa humana y costumbres del bosque. Su pareja le permitió quedarse con ciertos objetos, como una foto de sus padres y una pequeña manta de tela. El grupo le dio espacio para ser madre a su manera. Jenny intentó enseñarle a Lie palabras como mamá, comida, seguro y amor. Lie respondió a su manera, a veces repitiendo sonidos suaves, a veces simplemente mirándola a los ojos con una profundidad difícil de explicar. No era como los demás niños, pero tampoco era otra cosa. Era ambas cosas, y era hermosa. Jenny terminó una carta con estas palabras. A veces me pregunto qué pensarían las personas si la vieran, si nos vieran. Pero entonces recuerdo que la mayoría de la gente nunca ve la verdad. Solo ven lo que les dicen. Yo he visto algo real y nunca lo abandonaré. Con el paso del tiempo, el bosque se convirtió en su hogar. Lie aprendió a vivir como las demás, tranquila, cuidadosa, libre, pero también conservó el corazón y el humor de su madre. Se reía cuando una ardilla pasaba corriendo. Tarareaba cuando los pájaros cantaban. Estaba creciendo,
y Jenny sabía que llegaría el día en que tendría que tomar otra decisión, quedarse allí para siempre o encontrar la manera de mostrarle a Leia el mundo más allá de los árboles. Pero esa decisión llegaría después. Por ahora, eran una familia, inusual, salvaje, tranquila y más amorosa que cualquier historia que Jenny hubiera vivido antes. El tiempo transcurría lentamente en el bosque. Las estaciones transcurrían suavemente. Los inviernos eran duros, pero manejables. Las primaveras traían esperanza. Leia se fortalecía cada día. A los 4 años, podía trepar a los árboles más rápido que cualquier niño que Jenny hubiera visto. Podía desaparecer en el bosque en segundos, pero siempre sabía cómo regresar. Hablaba más con sonidos que con palabras, pero Jenny la entendía. Una madre siempre lo hace. Su padre le enseñó costumbres del bosque. Su madre le enseñó cosas humanas, como dibujar con palos en el barro, cantar cancioncillas y contar historias por la noche bajo las estrellas. Pero Jenny sabía que no podían permanecer ocultas para siempre. A veces veía luces a lo lejos. Helicópteros, topógrafos, cazadores, cámaras. El mundo se acercaba sigilosamente, no porque supiera de Lie, sino porque siempre lo hace. Las ciudades crecen, los bosques se encogen, la curiosidad se extiende. Una mañana, Jenny despertó en silencio. Los pájaros no cantaban. El grupo estaba quieto. Su compañero la miró y señaló hacia el oeste, lejos del ruido, lejos del peligro. Se movieron de nuevo, rápidos, silenciosos, ocultos. Jenny comprendió entonces que no se trataba solo de sobrevivir. Era protección. No solo para ella, no solo para su hija, sino para toda su forma de vida. Y, sin embargo, empezó a preguntarse, ¿cuánto tiempo podemos huir? No quería que Lie creciera escondida para siempre. Quería que leyera libros, hiciera amigos, jugara en los columpios, sintiera el sol en la cara en un campo abierto sin miedo. Pero al mismo tiempo, temía lo que el mundo le haría a su hija. ¿Cómo reaccionaría la gente ante alguien como Lie? Algunos podrían reírse, otros señalarla, algunos podrían querer llevársela, estudiarla, encerrarla. Jenny se estremeció al pensarlo. Escribió en su diario, no puedo dejar que el mundo destruya precisamente lo que no puede comprender. Aún así, la idea del futuro la atormentaba. Una noche, después de un largo día de caminata, llegaron a una cresta alta. Jenny se sentó en el borde con Lie en su regazo. Su pareja estaba de pie detrás de ellas, con una mano apoyada suavemente en el hombro de Jenny. Desde allí, podía ver las luces lejanas de un pequeño pueblo. Parecía tranquilo, diminuto, lejano, y se hizo la pregunta más difícil. ¿Y si algún día necesita conocer ambas versiones de su historia? Esa noche, tomó una decisión en silencio. Empezó a escribir cartas, no para enviarlas por correo, todavía no, sino para guardarlas para más tarde. Cartas a su hija. Cartas que contaban toda su historia. Cómo se conocieron, cómo se enamoró, lo asustada que estaba, lo fuerte que se volvió su pareja. Cómo Lie llegó al mundo con asombro y gracia. Envolvió las cartas en piel de animal, las selló en una caja de madera y las enterró en un lugar seco bajo un cedro, marcadas solo por un corazón tallado en la corteza. Un día, susurró, quizás necesites leer esto. Pasaron los años. Leia cumplió 6 años, luego 7. Era alta, fuerte, amable, curiosa, con ojos como los de su madre y el silencio de sus padres. Empezó a hacer preguntas. Jenny las respondió a todas con sinceridad. Simplemente. Un día, Leia señaló un avión en el cielo y preguntó qué era. Jenny sonrió. Eso es del otro mundo, del que yo vengo. Lie no parecía asustada, solo pensativa. Jenny me dijo, tiene un corazón lo suficientemente grande para ambos mundos. Solo espero que ambos mundos puedan aceptarla. Pero la aceptación es un largo camino. Jenny sabía que llegaría el día en que Leia querría elegir. Quizás quedarse, quizás irse, quizás buscar sus raíces en el mundo humano, o quizás ayudar a proteger el mundo de su padre, mantenerlo a salvo, oculto, a salvo. Nunca la presionó, nunca le dijo quién tenía que ser. Simplemente la amaba. Eso es todo lo que una madre puede hacer. Cuando Jenny finalmente decidió dejar el bosque para volver y contarme su historia, fue Lie quien la ayudó a empacar su pequeña maleta. Su compañero permaneció en la linde del bosque, en silencio, observando.
No necesitaron hablar. Sus miradas dijeron basta. Él confiaba en ella. Sabía que ella protegería su historia. Y lo ha hecho. Por eso les cuento todo esto ahora, porque Jenny regresó. No para siempre, solo el tiempo suficiente para asegurarme de que alguien escuchara la verdad. Para que Lie no fuera olvidada. Para que su amor no se convirtiera en un susurro en el bosque. Jenny no regresó por fama ni dinero. Regresó con una sola misión: decirles a todos que existimos. Decirles que amamos. Decirles que no teman lo que no entienden. Y aquí estoy, haciendo precisamente eso. En algún lugar, una joven de corazón salvaje y manos tiernas camina entre árboles más altos que edificios. Su risa resuena en los valles. Sus pasos no dejan rastro. Y lleva consigo el espíritu de dos mundos, uno nacido de la naturaleza, otro de la crianza, pero ambos llenos de amor. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. El viaje de Jenny nos recuerda que el amor no conoce fronteras, ni especies, ni mundos, ni miedo. Criar a Lie entre dos vidas tan diferentes nos mostró el poder de la aceptación, la paciencia y la esperanza. A veces la vida trae bendiciones inesperadas que desafían nuestras creencias. Pero en esos momentos, el amor es lo que nos mantiene unidos. Si hay algo que la historia de Jenny nos enseña, es esto: cuando abrimos nuestros corazones, incluso las historias más salvajes e improbables pueden convertirse en hermosas verdades. Comparte tu opinión a continuación. Me encantaría saber qué piensas sobre esta extraordinaria historia de amor y familia.